Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Política y Negocios. En esta oportunidad nos encontramos con Carlos Cadillo Ángeles. Él es abogado laboralista, socio del estudio Miranda y Amado. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, Ana María, un gusto estar con ustedes. Así es. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante, sobre todo porque es algo que ya se ha estado desarrollando. Estamos por cumplir un año en el tema del trabajo remoto. Y justamente sobre ello vamos a conversar porque sí se ha visto cierto nivel de vulneración de derechos de los trabajadores durante esta etapa. Y justamente para ello Carlos nos va a poder explicar un poco más, darnos a entender algunas cosas y también para poder hacer respetar nuestros derechos. Primero, Carlos, coméntame un poco. ¿Realmente se vulneraron los derechos de los trabajadores durante la época de la cuarentena y la pandemia? Mira, no hay una data exacta de que se haya podido vulnerar o no a los trabajadores en cuanto a las labores en el trabajo remoto. Se ha comentado en algunos espacios de discusión respecto a la figura, pero no hay una data exacta que nos permita identificarlo. Ahora, a partir de los debates que han habido a partir de la figura, uno de ellos era precisamente la dedicación que el trabajador debería destinar en materia de tiempo en la modalidad de trabajo remoto. Entonces, un trabajador decía, estoy trabajando más. ¿Eso qué significa? Detrás de ese estoy trabajando de más, que estaba laborando más del tiempo comprometido, más del horario de trabajo, más que su jornada, ¿no? Sin embargo, eso está pensado para un trabajador que tiene una jornada asignada, ¿no? Hay trabajadores que también pueden hacer trabajo remoto, pero no tener un horario fijo. Por eso la diferencia entre, en primer caso, un trabajador fiscalizado y en el segundo un trabajador no fiscalizado. En el caso del trabajador fiscalizado sí tiene un horario fijo, ¿no? Yo sé cuándo empieza y sé cuándo termina. Entonces va a depender mucho de la modalidad para identificar si es que se excedió o no de la jornada de trabajo. Claro, pero sí sucedió mucho durante la época de pandemia que, por ejemplo, el hecho de tener todos tus archivos en casa hacía que muchas veces los jefes digan, ah, no, pero lo tienes ahí a la mano, o sea, puedes enviármelo ahorita, fuera del trabajo. Y es por eso también que el año pasado salió el decreto de urgencia número 127/2020 que hablaba de la desconexión digital. Explícanos un poco más de qué se trata este término de desconexión digital y cuáles son los parámetros que puso con el tema de el trabajo remoto. Este concepto, efectivamente, como lo has indicado, se introduce en la legislación en noviembre del año pasado, ¿no? Y este concepto de desconexión digital implica, en palabras sencillas, no trabajar, no tener el deber de trabajar si es que salgo de mi horario de trabajo. ¿Por qué desconexión digital? Porque estamos hablando de no continuar trabajando en una situación de trabajo remoto donde lo que manda son las tecnologías o lo digital. Es relevante porque es un concepto que había que entenderlo adecuadamente en una nueva realidad del trabajo remoto, ¿no? Pero ojo también lo siguiente, ¿no? Que es un derecho que tiene el trabajador, pero también el trabajador, como es un derecho, podría decir, por más que tenga desconexión digital, puedo continuar trabajando. Así está el concepto de las horas extras, ¿no? Sea en presencial, en mi mismo ejemplo, salgo a las 6 de la tarde, pero me dicen, trabaja, y yo digo, me quedo, sé que voy a hacer horas extras. En esa desconexión laboral yo estoy decidiendo como trabajador continuar trabajando. Me llama mi jefe y me dice, ¿puedes hacer algo de trabajo más? Y yo digo, sí, estoy aceptando trabajar de forma adicional. Esa no es una vulneración de derechos, porque las horas extras son voluntarias. Existe la posibilidad de que el trabajador diga, sí, voy a trabajar. Y justamente sobre eso yo quería preguntarte, o sea, la gente, ¿cómo puede hacer? ¿Cómo podemos diferenciar cuando realmente se están vulnerando mis derechos? Porque muchas veces sí sucede que no lo quieres hacer, pero lo tienes que hacer. Entonces, ¿en qué momento sé que realmente se está vulnerando un derecho mío? Es que, claro, ahí viene el tema de que yo digo, acepto hacer las horas extras, pero es que me siento obligado, ¿no? Que ahí creo que es más un tema cultural que un tema de ilegalidad. Porque si yo digo, mira, me quedo callado y no digo, ya no puedo, ya salí de mi horario y ya nos vemos mañana, es mi derecho. Pero si yo creo, parto del hecho de que no puedo decirlo, sabiendo que tengo el derecho, pero no puedo decirlo porque va a ser mal visto, eso queda finalmente al interior de un trabajador. Para la ley, Ujú. estás decidiendo o con lo que dices o con tus actos. Alguien se puede sentir presionado, pero creo que estos espacios sirven para que el trabajador esté informado y que diga, ¿tengo la obligación de trabajar o no? Fuera de mi horario, no. Entonces tengo la posibilidad de decidir, tengo esa facultad. Tú crees que es obligatorio, pero en realidad tienes la facultad legal. Ahora, ¿el trabajador está dentro de su derecho al pedir que se le reconozcan estas horas extras? Eso sí, claro, porque has mencionado tú un tema relevante, ¿no?
Depende primero de la voluntad. Ese, digamos, es el primer requisito, check, ¿no? Voluntad. El segundo es ver también, además, si internamente existe alguna regla en particular, ¿no? Una formalidad que exista dentro del centro de trabajo. Entonces, check, ¿no? Ya tengo dos. Lo tercero es, hago las horas extras, y lo que va a pasar es, el tercer check es de pago, ¿no? El empleador tiene que ver cómo lo paga. Y la norma legal indica que el pago se realiza de forma económica, con unas sobretasas, o con descanso compensatorio. Perfecto. Ahora, estamos hablando hasta cuándo se ha pedido que se extienda el trabajo remoto. Me parece que es hasta julio de este año. ¿Tú crees Así que es. esto se puede extender? Es incierto, ¿no? Creo que eso es algo que es recomendable, tener las reglas con un plazo mayor, ¿no? Julio prácticamente es ahora, ¿no? No queda nada, ¿no? Creo que sería bueno decidir si esta figura se extiende por un tiempo más o incluso si se puede volver permanente, ¿no? Creo que es importante saberlo, ¿no? Las prórrogas que se han venido dando de trabajo remoto han sido así casi de última hora, ¿no? Saber si se extendía o no. Al comienzo de la pandemia tenía sentido, pero ahora creo que es mejor ya poner las reglas de forma más claras y estables por el bien del trabajador y el empleador. Ya es bueno evaluar, decidir y anunciar cómo se va a manejar el trabajo remoto en cuanto a la duración. Justamente sobre eso te quería hacer una pregunta bastante importante, porque estamos empezando un nuevo año. El 2021 ya arrancó, se supone que ya muchos trabajadores están volviendo a retomar sus labores. ¿Y qué es lo que está pasando en muchas empresas? Están poniendo la modalidad semipresencial, algunos ya están diciendo, no, tienes que volver. Cuando esto sucede, ¿están afectando mis derechos? No, no, porque el trabajo remoto se crea con la idea de evitar el contagio y al mismo tiempo que las empresas pararon. Al día de hoy prácticamente en la forma, la mayoría de sectores, o casi la totalidad de sectores, están autorizados para reanudar actividades al día de hoy, ¿no? Entonces, al día de hoy, para empresas que continuaron, el empleado puede decir, como parte de los lineamientos de prevención, que un trabajador o esté en remoto de forma total o que también esté en remoto de forma parcial. Creo que aquí el punto es el siguiente, ¿no? Que el trabajador sepa, uno, que si ocurre esto es que finalmente, si al menos en parte está haciendo trabajo presencial, igual es una ventaja, ¿no? Porque reduce el riesgo de contagio. Si lo está haciendo totalmente, si continúa igual, mejor todavía, ¿no? Pero si lo está haciendo parcialmente, ahí se evita el contagio. Claro, pero igualmente si es que la ley ampara a las personas si es que pertenecen a algún grupo de público vulnerable. Entonces ahí también Eso es ellos, aparte, claro. Eso es aparte porque cabe precisar esto, ¿no? Que los trabajadores que están calificados como grupo de riesgo por edad o factores clínicos no pueden hacer labor presencial hasta que concluya la emergencia sanitaria. Entonces, estas personas, por regla, o están haciendo trabajo remoto o están con licencia compensable. Solo si ellos deciden voluntariamente volver al trabajo presencial, lo harán. definitivamente. Es bastante importante tener en cuenta estos puntos porque muchas personas todavía no entienden muy bien ese límite que se tiene que poner o si se les tiene que pagar las horas extras cuando están trabajando o por ejemplo qué sucede si es que soy una persona que tiene cierta enfermedad, comorbilidad y mi jefe me dice no, tienes que ser presencial y si no lo quieres te despido y están vulnerando mis derechos. Entonces es bastante importante tener en cuenta estos puntos, Carlos. Realmente ha sido bastante importante nuestra entrevista, nos ha ayudado bastante a ciertos puntos tenerlos claros. No sé si tienes algún comentario adicional al respecto. No, yo creo que muchas gracias por la entrevista. Tal vez hay un punto que en el tema de desconexión digital, tomar en cuenta que el no fiscalizado, que comenté al comienzo, que no tiene un horario, que trabaja en base a resultados, encargos, si bien no tiene horario, también la norma indica que debe tener un tiempo de desconexión de 12 horas. No tiene horario, pero sí se garantiza que 12 horas no esté conectado. Y finalmente, creo que situaciones en las que puede haber un conflicto entre los derechos del trabajador, su respeto, ¿no? Se han dado antes o después. Creo que lo que importa es tener estos espacios de discusión. No es fácil gestionar, no es fácil gestionar, pero también hay que tomar en cuenta que el empleador creo que es importante que comunique todo lo que está haciendo, porque hay muchas empresas que sí se han esforzado ante toda esa situación en continuar con los puestos de trabajo, en continuar con todas estas obligaciones de medidas de prevención respecto al contagio y generar estos espacios de discusión hacen que también los trabajadores sepan qué es lo que pueden o no pueden hacer, ¿no? Así es, entonces definitivamente hay que estar atentos en qué momento vulneran nuestros derechos para poder también
tener esta asesoría, este tipo de información es importante, ¿no? Bueno, Carlos, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por la entrevista. Y con nosotros Gracias, Gloria. también, eso es todo por hoy. Muchas gracias y buenas tardes.